¿Qué es lo que entienden? Que la OTAN y la presencia militar estadounidense o el pacificador estadounidense en Europa eliminan la competencia de seguridad entre los países europeos. Ese es el verdadero problema aquí. No creo que haya una amenaza de que Rusia domine Europa. Claro. Y el gran conflicto que preocupa, o algo que potencialmente es mucho más importante que lo que está ocurriendo en Ucrania, es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Si dejáramos de suministrar armas a Ucrania, existe la posibilidad de que China piense, Occidente es débil, no está dispuesto ni es capaz de ayudar a Ucrania, así que podríamos aprovechar la oportunidad con Taiwán. No, no creo que esa lógica funcione. Primero, creo que los chinos entienden perfectamente que vamos a defender Taiwán. Joe Biden lo ha dicho 4 veces de manera explícita, que defenderemos Taiwán. En febrero de este año, estacionamos permanentemente fuerzas terrestres estadounidenses en Taiwán. Es muy importante entender esto. Ahora tenemos un contingente de tropas terrestres estacionadas permanentemente en Taiwán. Así que defenderemos Taiwán. Si los chinos atacan o no dependerá de si creen que pueden conquistar Taiwán a un costo razonable. Y en mi opinión, en el futuro previsible, no podrán hacerlo. Estados Unidos, Japón, Australia y Taiwán juntos harían pagar un precio altísimo a los chinos si intentaran conquistar Taiwán. Así que creo que, independientemente de lo que pase en Ucrania, los chinos probablemente concluirán que no tiene sentido invadir Taiwán. Y en Ucrania, ¿crees que Rusia está alineando todas sus acciones con China? ¿Hasta qué punto puede llegar Rusia según la perspectiva de China? ¿Existen líneas rojas para China? No. Creo que Rusia es un estado soberano. Cree que la expansión de la OTAN en Ucrania es una amenaza existencial. Sé que la gente en Occidente, incluyendo los Países Bajos, se niega a creer esto, pero están equivocados. Los rusos ven esto como una amenaza existencial, y lo que los rusos piensen es lo que importa. Dado que creen que enfrentan una amenaza existencial en Ucrania, harán lo que consideren necesario para garantizar su seguridad. Esta es la lógica realista en acción. No creo que China tenga mucha influencia sobre lo que hace Rusia. No cabe duda de que Rusia quiere apoyo económico y diplomático de China, y no cabe duda de que China se lo ha estado brindando. De hecho, lo que Occidente ha hecho, y aquí me refiero a Occidente en general, es acercar a Rusia y China. Ahora son los mejores amigos. Se están ayudando mutuamente debido a nuestras políticas equivocadas sobre la expansión de la OTAN y de la UE en Ucrania. Pero esto no significa que China tenga poder coercitivo sobre Rusia o que pueda presionar a Rusia. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Los rusos nuevamente son un estado soberano con un gran poder militar que cree que enfrenta una amenaza existencial y actuarán en consecuencia. Y luego está el otro conflicto en Medio Oriente. Por supuesto, el fin de semana pasado vimos una mayor escalada en el conflicto entre Israel e Irán. En este caso, estamos grabando el jueves 18 de abril y se publicará lo antes posible, con suerte el mismo día. ¿Qué crees que será el próximo paso de Israel? En realidad, es bastante difícil de decir. Si estudias cuidadosamente lo que están diciendo los israelíes, hay varios responsables políticos en Israel que querrían contraatacar a Irán y atacar el territorio iraní. Al mismo tiempo, hay varios responsables políticos dentro de Israel que no quieren hacer eso. Por supuesto, los estadounidenses tampoco quieren que ataquen el territorio iraní, porque el resultado final sería que Irán retaliaría y escalaríamos la situación. Y es difícil imaginar un desenlace feliz si Irán e Israel escalan el conflicto. Así que hay fuertes incentivos para que Israel no ataque el territorio iraní. Creo que los israelíes tienen que responder, y que su respuesta probablemente no será contra el territorio iraní, o si lo es, será un ataque bastante limitado. Pero es muy difícil decir exactamente cómo se desarrollará esto, porque los israelíes están muy ligados a la idea de la dominación de la escalada.
Desde la fundación del Estado en 1948, los israelíes han creído que su seguridad depende de la dominación en la escalada. Cada vez que hay un intercambio con un adversario, los israelíes tienen que salir en la cima. Y si los israelíes no responden de manera significativa, o dicho de otra forma, de manera contundente contra Irán, entonces no tienen dominación en la escalada. Pero el problema es que si responden de manera contundente, los iraníes también lo harán, y los israelíes no acabarán con la dominación en la escalada. Lo que estoy diciendo aquí es que creo que la dominación en la escalada, que es tan importante para la mentalidad israelí sobre cómo sobrevivir mejor en Medio Oriente, en un sentido importante ha sido eliminada en relación con Irán. Pero nuevamente, esto genera fuertes incentivos entre algunos israelíes para pensar, tenemos que encontrar una forma de restablecer la dominación en la escalada. Así que tenemos que atacar a Irán y esperar que ellos no respondan de manera significativa. Pero, una vez más, hay personas que están en el otro lado de este debate, y por eso es muy difícil decir qué harán los israelíes. Bueno, también podrías argumentar que el complejo militar industrial no vería con malos ojos que esta guerra se intensifique y se convierta en un conflicto mayor con Estados Unidos involucrado. No creo que eso sea cierto. Creo que puede haber algunas personas en el complejo militar industrial que quieran una guerra más grande, pero creo que la administración Biden hará todo lo posible para evitar que esta guerra entre Irán e Israel escale. Simplemente no nos conviene. Y por supuesto, tampoco le conviene ni a Israel ni a Irán. Y en cuanto al complejo militar industrial, ya les está yendo bastante bien en estos días. Hemos generado tantas guerras en todo el mundo, y aunque no sean guerras, los países necesitan muchas armas y están ganando mucho dinero. Así que no necesitan una gran guerra, especialmente cuando hablamos de muchos países con armas nucleares. Hay que recordar que Estados Unidos, Rusia y China tienen armas nucleares. Cuando hablamos de una posible guerra por Taiwán entre Estados Unidos y China, estamos hablando de países con armas nucleares. Y uno podría contar una historia, creo que es poco probable, donde Irán e Israel comiencen a retaliar entre sí. Estados Unidos se involucre del lado de Israel y Rusia se involucre del lado de Irán. Y en ese caso tendríamos 3 de los 4 países con armas nucleares. Sí, y quizás incluso para el complejo militar industrial eso sería demasiado. Como dijiste, ya están beneficiándose bastante de lo que está ocurriendo. Y si hay demasiadas guerras, probablemente ni siquiera puedan mantener el ritmo de producción, ¿verdad? Eso es absolutamente cierto en el caso de Ucrania. No podemos producir las armas necesarias para Ucrania. Hay mucho discurso sobre la importancia de aprobar este paquete de ayuda en el Congreso. Pero incluso si el paquete de ayuda se aprueba, la realidad es que no tenemos las armas que los ucranianos necesitan. La base industrial en Estados Unidos, y esto también es cierto en Europa, simplemente no puede producir las armas que Ucrania necesita. Podemos darles muchos dólares y muchos euros, pero no puedes pelear una guerra con dólares y euros. Necesitas armas. Y la disuasión nuclear puede ser un buen mecanismo de defensa, pero al mismo tiempo, Israel tiene armas nucleares e Irán no parece estar impresionado por ello. Entonces, ¿por qué en este caso las armas nucleares no sirven como disuasión? Porque los iraníes han limitado sus ataques contra Israel. ¿Podrías imaginar un escenario en el que los iraníes lanzaran un ataque masivo contra Israel, causaran enormes daños y, en el proceso, atacaran el reactor nuclear israelí en Dimona? El resultado final sería que grandes cantidades de radiación se liberarían de este reactor gravemente dañado, y en ese escenario los israelíes podrían responder con armas nucleares. ¿Es eso probable? No, porque tanto iraníes como los israelíes entienden que ese es un camino que no quieren seguir. Pero la escalada es algo complicado.
A veces te adentras en una pendiente resbaladiza y pierdes el control de los acontecimientos. Las cosas pueden escalar de formas que no anticipaste. Por eso te diría, Paul, que si los israelíes responden a los iraníes de manera seria, lo cual es una posibilidad, aunque no lo considero probable, y los iraníes luego responden con un ataque aún mayor, entonces nos acercamos peligrosamente a ese punto donde podrían atacar Dimona o causar tanto daño en Israel que provoquen una respuesta masiva. Podemos imaginar escenarios plausibles, no probables, pero plausibles, donde se utilicen armas nucleares. Sí, estoy de acuerdo, y sería terrible si llegáramos a ese punto. Pero me imagino que, si eres un actor racional, tendrías en cuenta ese riesgo y no escalarías hasta ese nivel. Pero, ¿podemos asumir que los ayatolás son actores racionales o son fundamentalistas que tal vez vean esto como el precio último que están dispuestos a pagar para morir como mártires? No creo eso en absoluto. Creo que si alguien tiene más probabilidades de actuar imprudentemente, serían los israelíes, no los iraníes. Es muy importante entender esto. No se escucha en países como los Países Bajos porque están muy influenciados por la propaganda. Pero los iraníes no querían una guerra entre Irán e Israel, ni entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos tampoco quiere una guerra entre Israel e Irán, ni entre Irán y Estados Unidos. Este conflicto fue iniciado por los israelíes. Ellos comenzaron cuando bombardearon el consulado iraní en Damasco. Punto. Pero en respuesta, por supuesto, a lo que ellos creían que eran generales iraníes hablando con Hezbollah y posiblemente planeando otro ataque. Desde su punto de vista, fue en defensa propia. Puedes hacer argumentos como ese, pero en mi opinión, es un argumento que contradice el sentido común. Si atacas el consulado o la embajada de otro país, destruyes el edificio y matas a 7 personas, 2 de las cuales son generales importantes, estás pidiendo que el otro lado tome represalias. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias? Los israelíes entendían que habría algún tipo de represalia. Lo sabían, y aún así iniciaron este conflicto. Esto no significa que Irán e Israel no tuvieran malas relaciones antes, ni que los israelíes no estuvieran combatiendo a Hezbollah, que está aliado con Irán. Pero Hezbollah no es Irán. Irán dejó claro que no quería una guerra con Israel. Los israelíes sabían eso, pero los israelíes los provocaron deliberadamente. Y según tengo entendido, informaron a Estados Unidos con solo un día de anticipación. Biden solo se enteró en el último momento de que atacarían ese consulado. Creo que eso prueba que Estados Unidos no está nada contento con esta escalada. No he visto evidencia de que Terminos haya sido advertido. Mi entendimiento, y no digo que esté en lo correcto, podrías estar en lo cierto, es que no nos informaron. Y después de que sucedió, nos molestamos mucho y les dijimos a los israelíes de manera inequívoca que nunca volvieran a hacer eso sin informarnos de antemano. Pero no creo que nos lo dijeran, porque si nos lo hubieran dicho, les habríamos dicho que no lo hicieran, y habríamos ejercido una gran presión sobre ellos para que no lo hicieran. Este fue un movimiento increíblemente provocador. Y por cierto, creo que los israelíes lo hicieron en gran parte para arrastrarnos a la guerra. Sí, están profundamente comprometidos en involucrarnos en el conflicto. Así es. Y como mencioné antes, Joe Biden no quiere involucrarse en una guerra con Irán. Quiere mantenerse al margen. Y los iraníes también quieren mantenerse al margen. Los israelíes son los que están detrás de esto. Por supuesto, no puedes decir eso en Occidente, porque en Occidente tienes que decir que los iraníes son los responsables de todo esto, que son la fuente de todos los males, y que los israelíes, los estadounidenses y sus aliados europeos son los buenos. Pero esto es un cuento de hadas que inventamos para proteger a Israel. La realidad es que los israelíes son la causa de este conflicto. Vamos al tema final porque sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría conocer tu opinión sobre el sistema financiero mundial.
En este momento, el dólar es la moneda de reserva mundial dominante. Hemos hablado sobre un cambio en el orden mundial. Supongamos que China, India, Rusia y los BRICS se fortalecen en los próximos años y la influencia de Occidente se reduce. ¿Cuál crees que será el destino del dólar en los próximos 10 años? Déjame comenzar diciendo que cuando se trata de estrategia y seguridad, soy un experto, pero este no es realmente mi campo de especialización. Presto atención al tema, pero no lo estudio con la misma profundidad que los temas de seguridad. Creo que hay muchos países en el mundo, especialmente en lo que llamamos el sur global, que les gustaría destronar al dólar. No les gusta la idea de que el dólar sea la moneda de reserva. Pero hay dos grandes problemas para quienes quieren eliminar al dólar. Uno es que la economía estadounidense es increíblemente fuerte. Es una economía verdaderamente poderosa e impresionante que no parece desacelerarse mucho. Y en segundo lugar, ¿qué moneda reemplazaría al dólar? Algunos han sugerido el euro, pero si observas lo que está pasando con la UE, no hay razón para pensar que la UE se está fortaleciendo y que el euro pueda reemplazar al dólar. Y si miras a los países BRICS, no hay ninguna moneda allí que pueda reemplazar al dólar. Así que, en lo que puedo decir, el dólar seguirá siendo la moneda de reserva mundial en el futuro. Bueno, ese es un análisis muy claro. Muchas gracias, John. Quizás una última reflexión de tu parte para dar algo de consuelo o esperanza a las personas que están en casa. Porque hay tantas cosas sucediendo, tantos conflictos. Conozco a muchas personas que están realmente estresadas por todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Tal vez unas palabras positivas de tu parte para cerrar la conversación. En realidad, no tengo palabras positivas. Creo que las cosas solo van a empeorar. No creo que la mayoría de las personas entienda cuán en problemas estamos. Como intenté dejar claro, creo que los rusos ganarán en Ucrania, lo que tendrá consecuencias negativas para Europa y causará un daño significativo a la OTAN. Creo que el nacionalismo es una fuerza en crecimiento en todo el mundo. Creo que los regímenes liberales que dominaron durante el momento unipolar en Europa están en problemas. Creo que si miras la situación política interna de los Estados Unidos, especialmente con lo que está pasando con Donald Trump y cómo piensa sobre la democracia, es bastante claro que Estados Unidos está en problemas. Con respecto al Medio Oriente, creo que el conflicto israelí-palestino solo va a empeorar. La idea de que los israelíes están en proceso de solucionar este problema no creo que sea cierta. No hay solución para Gaza en este momento. Los israelíes están en verdaderos problemas con respecto a Hamas, Hezbollah y lo que está sucediendo en Cisjordania. Ustedes y yo hemos hablado aquí hoy sobre el conflicto israelí-iraní. Es difícil ver cómo eso se resuelve. Si acaso, es probable que siga siendo un gran problema en el futuro. Los estadounidenses, por supuesto, están muy ligados a los israelíes. Y los israelíes están en una posición donde pueden arrastrarnos a todo tipo de conflictos. Los europeos, porque básicamente hacen lo que los israelíes quieren, no están en posición de presionar a Israel para que actúe con más responsabilidad. Los Estados Unidos tampoco están en posición de presionar a Israel para que actúe con más responsabilidad. Así que el Medio Oriente parece un desastre, Europa parece un desastre, y creo que, en muchos sentidos, la situación más peligrosa, ciertamente desde el punto de vista estadounidense, es el este de Asia y la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y China. Mencionaste el tema de Taiwán. Creo que es más probable que tengamos un conflicto por el Mar del Sur de China o el Mar de China Oriental. Luego miras la península de Corea y las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y esa tampoco es una historia agradable. Hay tantas formas en las que podemos meternos en problemas en el futuro, y es difícil ver cómo se solucionan estos problemas. Argumentaría, Paul, que si hubiera soluciones sencillas, o dicho de otra manera, soluciones viables,
No soluciones sencillas, sino viables. Tú y yo habríamos pasado mucho tiempo hablando de esas soluciones viables, pero el hecho de que no pudiéramos mencionarlas y yo tampoco pudiera, te dice que esas soluciones simplemente no existen. Así que creo que la gente tiene que ajustarse el cinturón y entender que se nos vienen tiempos difíciles. Va a empeorar mucho antes de mejorar. Bueno, sí. En efecto, esas son observaciones muy honestas, John. Estoy de acuerdo, es un mundo sombrío por ahí, pero ojalá para nuestros hijos y nietos en algún momento lleguemos a tener mejores líderes que sean capaces de guiarnos fuera de este lío, aunque no suceda pronto. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, John. Realmente lo aprecio. He aprendido mucho y con suerte podemos hacerlo de nuevo en el futuro. Ha sido un placer, Paul. Muchas gracias por invitarme.